¿Por qué quieres que haga la opinión yo? Ellos ni me conocen. Estoy en un viaje para encontrarme con alguien, por favor, solo por esta vez. Bueno, está bien, pero que sea la última vez que te hago un favor. Gracias. Te lo agradezco bastante. Ok, no sé cómo hacer esto, así que seguiré las instrucciones del papel. ¿Cómo están? Soy quien será el reemplazo de mi hermano adoptivo, ya que bueno está haciendo cualquier cosa ahora. Hoy me encargaron de hablar del episodio de The Ad Battle de este mes, siendo Shigaraki, el villano de My Hero Academia contra Mahito, uno de los villanos de Jujutsu Kaisen. Bueno, si se recordarán, en la anterior opinión Seikor dijo que no le interesaba, pero veamos si eso cambió de opinión con el episodio o no. Kenko Shimura era como un niño normal que le gustaban los superhéroes, pero lamentablemente su vida era muy cruel con un padre abusador, quien odiaba a los superhéroes. Esto conlleva que despertara su ki, que resultaría ser devastador para el mundo, matando a su familia por accidente, bueno, con excepciones. Kenko vagaría por las calles rogando por alguien que lo ayude, pero cayó en manos de quien se podría decir como el diablo, siendo All for One, the greatest supervillain in history. Tomaría a Kenko en su tutoría y a base de manipulaciones, al alimentar su odio contra todos, lo prepararía para ser un líder de la Liga de Villanos, quien pondría fin a la sociedad de héroes, por lo cual ahora su nombre sería Tomura Shigaraki. El inicio fue bastante bueno, para ser honestos, empezando con el mayor punto de este análisis siendo su edición. Mayormente no creo que necesite mucha edición porque el material de Shigaraki ya está animado casi en su totalidad, pero se agradece porque la edición es demasiado buena. Ahora con su historia lo diré, no sé mucho de Boku no Hero, por lo cual solo tomaré lo que me parece la historia de Shigaraki en el análisis. Su historia me parece ok, el cómo nació en un entorno tóxico y de abuso para después caer en manos equivocadas, es interesante a su modo, mayormente como te lo narran. Hay la referencia al Joker del 2019, y mejor hablemos de eso cuando lo mencionen. Su poder Decay es una habilidad que hace que con un solo toque de sus dedos cualquier ser vivo objeto en polvo, lo cual sería un one-shoteo fácil al enemigo, aunque sí su traje es algo ridículo para ser honesto. Oh, those aren't prosthetics. Those are real hands. ¿Qué? From his family that he killed, attached to his face. Bueno, fuera de eso, su don inició siendo débil al principio, pero con el tiempo ha ido evolucionando su potencial y alcance, llegando al punto de que no solamente se limita a tocar, además de extenderse consumiendo todo lo que sea pequeño hasta una ciudad. Lo único que te salvaría de ser consumido por Decay sería amputando la parte afectada. Si no es así, será demasiado tarde como para salvar tu vida. Después de años, Afo terminaría convirtiendo a Shigaraki el líder de su grupo con la misión de matar al héroe número 1. All Might. Only to fall flat on his face. Lamentablemente Shigaraki sería un pésimo líder, siendo de carácter corto de vista y da pena ajena. Bueno, este es el detalle: juega LOL y utiliza jergas de gamer. Me recuerda a alguien, y también se arde cuando no le va bien las cosas. He's the kind of guy who would say normie in real life, in front of normies. Aún así, en el combate Shigaraki manifiesta la oscura, y en el momento indicado cuando apareció Izuku Midoriya, quien también tiene un episodio en el show, aunque no lo he visto. Ok, no lo veré. Ahora aquí comienzan a hablar de la rivalidad de ambos y de sus similitudes, todo cuando All Might y Afo terminaron su pelea, dejando a Shigaraki como nuevo líder de la Liga de Villanos. Con sus motivaciones al máximo, Shigaraki iría por todo, luchando solo contra el monstruo Gigantomachia, durante un mes y medio, llegando a conquistar otras organizaciones de villanos, haciendo el Frente de Liberación Paranormal. Muy complejo ese nombre. Todo para impresionar al Dr. Hiko, el cual pasó tiempo mejorando a Shigaraki para hacerlo más parecido a Afo, volviéndose de un virgen a un chaf, aumentando su fuerza, durabilidad y velocidad, llegando al mismo más nivel que All Might, dándonos un escala indirecta de Deku y Bakugo, quienes hicieron un gran agujero al cielo, el cual era del tamaño de una isla, para después darnos el cálculo que se mostró en Deku contra Asta, dejándolo como el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Shigaraki puede moverse tan rápido que produce onda de choques hipersónicas, e incluso atrapar rayos de láser, cosa por la cual no hace cálculo, que si bien esto sería una queja ya que spoiler, se lo guardan para el post-análisis, pero en este caso no es tan grave, y se dirá después en el post-análisis. También Shigaraki es tan resistente que puede resistir. Intercontinental Ballistic Cruise Punch. Now the new name for my penis. Ok, no completen ese chiste, por el amor de Dios.
También hizo una explosión la cual se mostró contra la cubierta de la tierra, aún así cuando su cuerpo es presionado llega a descontrolarse. Espera un momento. De hecho resultan ser muy parecidos a ambos, y más considerando que irónicamente Bakugo es inspirado en Tetsuo, más cuando Shigaraki puede generar masas de carne, hasta volviéndose en su armadura como cuando Tetsuo muta, pero eso no se compara a tener el don de Afo, don el cual roba y almacena los poderes de los demás, y por lo cual Shigaraki tiene 100 almacenados, y más cuando cada don está ligado a su portador siendo como un vestigio, y más con lo que dice en la caja negra parece dar a entender que Shigaraki podría tener una habilidad sobre el alma, o mejor dicho, una perfecta defensa a su alma. Ahora nos describen la mayoría de habilidades que tiene almacenada Shigaraki y recuerden el de rastrear a los demás ya que será importante para más tarde. Bueno, hasta puede llegar a combinar los dones, aunque la desventaja es que cualquier don destruido será despojado del inventario de Shigaraki, hasta llegan a tener conciencia propia y resistir al control, aunque lo sorprendente es que Shigaraki tenía el vestigio de Afo, el cual ahora funciona como un recipiente, y al igual que cierto pelirroja su nacimiento, fue planeado desde el inicio al resultar que Nana Shimura era la abuela de Shigaraki. Todo lo que sufrió y pasó Shigaraki fue para el propósito de Afo, el cual era crear una alma tan corrupta para acabar con el mundo perfecto de All Might y tomar el control. Pero aún así Shigaraki logró luchar contra la manipulación, al ser la posición no terminada, deteriorando su camino entre los vestigios para luchar contra Deku por última vez, y aún así cuando Deku lo intentó salvar. Una decisión cuestionable. Shigaraki estaba ya sin oportunidad de cambiar, y así fue como Deku derrotó a Shigaraki y por ende a Afo. Lo único que quería Shigaraki era ser reconocido como el destructor de todo, al crecer en un entorno muy deplorable hasta que pero al final aceptó que consiguió que un héroe lo salvara. ¿Por dónde empiezo? El análisis es bueno hablando de las reglas de estos videos, la edición es sin dudas lo mejor del análisis, y como dije es innecesario lo buen editado que está. Si hablamos del ritmo y el cómo da la información, también me parecen bien el cómo es la narración, y el contar las hazañas sin descuidar la narración de la historia, y casi no hay nada que se guardan en el post-análisis, aunque para ser sincera si hay una cosa que se guardaron para ese apartado el cual no nos adelantemos y sigamos con calma. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, el temor del ser humano se volvió su prójimo y más si agregas que estén vivos o si tan solo los pensamientos negativos a base de este miedo de a la creación de un ser tan malvado y cruel. Respuesta. Mojito! Oh, I've had people tell me I've become a human disaster curse when I've had too many mojitos. Bueno, aquí dice que hable pestes de él, que lo insulte y todo eso, aunque no lo veo necesario, y pensarán que hay favoritismo, así que olvídense de eso. Siendo de los seres más mortíferos creados indirectamente por los humanos, siendo un espíritu maldito o mejor dicho una maldición, independientemente pueden ser fuertes o débiles según la cantidad de sentimientos o emociones negativas, de hecho dándonos ejemplos de ello. Bueno, antes de seguir hablaremos del inicio. En primera, la metáfora de Caín y Abel sí me sorprendió. Digo, uno esperaría que solo hablaran de las maldiciones antes de pasar a Maito, pero la introducción sí fue algo que es de agradecer ya que te da un contexto más claro de lo que es Maito. Ahora en edición también está buena, aunque si esperan algo como en el análisis de Shigaraki tendré que decirles que este no destaca mucho. No lo digo que está mal, pero la cantidad de edición sí o sí la tiene Shigaraki. Siguiendo con el análisis, Majito al ser una maldición vinculada a la humanidad lo vuelve demasiado poderoso, volviéndose más por las emociones negativas, siendo una combinación de energía maldita, energía la cual puede hacer que los espíritus se vuelvan mejores en apartados físicos, además de ser invisibles al ojo de un humano normal y solo pudiendo verse en situaciones de vida o muerte, lo cual también lo hacen inmunes a ataques físicos, pero solo pueden ser dañados con energía a objetos malditos. Bueno, eso explica por qué Itadori con tantos golpes que le dio no le hizo nada. That's why you need a Jujutsu sorcerer to come in and Kaizen the shit out of them. They call it exorcism, but I like the way I said it better. Por Dios, ese chiste de seguro lo haría Yang. Las maldiciones y los humanos llevan tiempo batallando contra el otro, siendo una pelea que determinaría el destino de los humanos, aunque lo curioso es que exclusivo de Japón,
Pero Mahito es especial, la mayoría de las maldiciones actúan sin cerebro o conciencia. Lamentablemente Mahito sí tenía una, por lo cual fue reclutado por Kenjaku con otras maldiciones de grado especial para sembrar el desastre. Hasta Mahito se volvería líder, lo cual es curioso, porque Mahito tenía algo. Philosophy. Posiblemente inspirado por los conflictos entre humanos, Mahito cree en su propia voluntad de poder, siendo como un lobo entre perros, pero esto lo vuelve un tonto el cual solo disfruta de la matanza y se pasa de verga. Su analogía es curiosa por su técnica maldita. Idle transfiguration. Mahito puede tanto manipular y moldear el alma de quien toque hasta la del mismo, y eso que su propia alma no puede ser dañada de manera indirecta. Como dato, se puede replicar una alma y información a partir de un cuerpo. En Jujutsu el cuerpo y el alma están conectados, lo cual le permite a Mahito moldear su cuerpo a lo que sea, hasta volviéndose en cosas como animales o hasta hacer clones, aunque a Mahito no le importa mucho su técnica en él, pero un humano al ser tocado por esa técnica, se pueden alterar tanto su alma como su cuerpo. Lo peor es que estas heridas al alma dejan sin la posibilidad de que se vuelva a regenerar esa parte. Aun si la mutación no es tan fatal, el cuerpo humano solo resistirá unos segundos de pie antes de caer muerto. Por ello Mahito trata a los humanos como ratas desechables de laboratorios antes de tratarlos como basuras. Además de esto, puede combinar a personas que pueden conllevar a una cosa gigante hecha de carne que la lanza al oponente. Todo esto un Mahito siendo nacido de meses. Momento. Eres un gran testador, Shigaraki, pero también un pub. ¿Qué? Oh, mierda. Bueno, quitando eso, aún con ese tiempo de vida, pudo poner hechiceros experimentados en apuros, además de ser un prodigio aprendiendo técnicas malditas rápidamente como él. Con esto nos da el primer cálculo. Básicamente analizan a la velocidad en la que Mahito dio ese Black Flash siendo mayor a la del sonido. También pudo desbloquear la Domain expansion. Oh shit! More hands! Con esto Mahito instantáneamente activa su técnica, afectando a las personas en las que esté en el dominio, siendo la cúspide de la técnica de Mahito, pero la primera vez que enseño esto fallo gracias por alguien. Itadori, su corazón demostró. En este momento comienzan a hablar de Itadori y el cómo es tan diferente de Mahito, por lo cual ambos son archienemigos, pero además de eso hablan del cómo Itadori tiene una cosa dentro de él, Versus Sukuna. el cual como le tocaron su alma, no le gustó y así debilitando a Mahito, por lo cual siempre se enfrenta a Itadori. De hecho, esta parte del análisis hablan demasiado de Itadori, ya que Mahito es parte fundamental de su desarrollo como personaje, al haber matado a mucha gente importante para Itadori, además de barrer el piso con él, y aquí viene un scaling. Lo comparan con Jogo y el cómo este pudo invocar un meteorito el cual destruyó Shibuya. A comparación del episodio de Gojo y Maki Maki, se tomaron la molestia de darnos el cálculo del meteorito y no solo el resultado, aunque antes de terminar en esta parte hay que ver la caja negra. En otros materiales como Cursed Clash y Phantom Parade, muestran que Mahito es comparable con sus compañeros maldiciones especiales en peleas de entrenamiento. El haber utilizado otros medios como Phantom Parade puede considerarse un poco decompuesto, aunque a diferencia realmente no afecta mucho al análisis principal, quedando más como un dato, mayormente por lo dicho después. Jeje, también confirmo que Hyogo pudo haber muerto de 5 Black Flash de Shuji y Mahito puede sobrevivir varios de él y todo. Siguiendo en su pelea contra Itadori, pudo avanzar a una nueva forma, The instant body of distorted killing. siendo un exoesqueleto quien protege a Mahito con cuchillas, pero no durará mucho contra Itadori, y en ese momento Itadori pudo ver el verdadero rostro de Mahito, siendo una rata cobarde quien se aprovechaba de su superioridad. Así fue como Itadori lo logró vencer. Aún así al final sería absorbido por Kenjaku, pero Mahito se llevó algo de Itadori, su inocencia inflijo al mundo. El análisis está bien, mayormente no se siente que dejaron dudas o cosas para el post-análisis, con lo cual es un punto. Aun si había dicho que el análisis de Shigaraki estaba mejor editado, este tampoco se queda atrás, mostrando la misma calidad en la edición, además de que la estructura del análisis es cómoda y entendible al espectador. Ambos análisis, si nos basamos en sus estructuras, o mejor dicho en aspectos técnicos, es por ahora el mejor de este año. Tanto su edición como estructura son por bastante superiores a los otros capítulos de este año, aunque sí solo llevamos 3 con este.
El análisis de Shigaraki es el mejor de estos dos, aunque sí tiene un error al haber dejado algo muy importante para el post-análisis, y el análisis de Mahito es bastante bueno, explicando mayormente sus habilidades y psicología. Otro dato es sobre la importancia de hablar de sus rivales, aunque en este apartado más se centraron en Itadori que con Deku, pero aún así le dan la importancia para sus finales. Y para terminar, el hecho de haber pocas cajas negras, mayormente las cajas negras ponen información algo relevante, pero que no afectaría mucho a lo que están contando. Excepto donde sí. Pero aquí en total son 4, 2 para cada uno. Bueno, eso vendría a ser todo lo que hay que decir. Todo inicia normal en una estación de metro. Bueno, no tan normal. Shigaraki, quien estaba pasando en encubierto, se protege rápidamente del ataque y a la vez un vestigio es destruido. Al recomponerse, Shigaraki logra notar al causante de toda esta masacre. I'd heard of a powerful villain stalking these parts. My organization is going to tear this putrid world down around us. We could use a freak of your talents. Little old me. Do I want to be king of the social rejects? How about I bring him your head instead? Fine by me. Let's call this your audition. Sickum. El inicio fue algo caótico, como en pocos segundos vemos una masacre en la estación de metro, que como curiosidad en el storyboard, no sé si seré yo, pero este sujeto parece un personaje de Danganronpa B3, además vemos varias cosas interesantes. Aquí como el hecho de que Shigaraki pueda ver a Mahito con su habilidad de rastreo, siendo un detalle que se explica mejor en el post-análisis, pero no nos adelantemos. También el diálogo introductorio entre ambos, siendo Shigaraki queriendo reclutar a Mahito para su liga y Mahito solo burlándose de él y su liga, para después culminar con la invocación de los Nomus. Mientras estos intentan atacar a Mahito, mientras Shigaraki se entretenía jugando Clash Royale, Mahito logra repeler todos los ataques y eliminar a los Nomus, y con su transmutación los moldea para atacar a Shigaraki, el cual los detiene para rematar con un Game over. así incinerando a Mahito, matándolo mientras él ríe, hasta que Mahito lo cuestiona. Did you actually just say that? God, how lame. Esta parte es graciosa, da a entender mayormente la personalidad de ambos, o cosas como que Shigaraki es un jugador vicioso y que Mahito suele burlarse de sus oponentes. Mahito transmuta una maldición para antes. Dame un besito. Shigaraki, al saber que es menor, ¿por qué tengo que hacer estos chistes?, le da un golpe enviándolo a las vías del tren, pero un clon de Mahito aparece, pateando a Shigaraki, mándolo a las vías, algo que note que en el storyboard la masa transmutada sigue en escena mientras en la pelea final desaparece. Mi teoría es que en esta masa transmuro para volverse el clon de Mahito que aparece de la nada, explicando cómo respawner, aunque solo es una teoría. Corrección, en realidad el Mahito que intentó besar a Shigaraki era el clon que sirvió como señuelo para que el verdadero saliera como sorpresa. Perdón por la confusión. Además de eso, me gusta el cambio en la escena donde Mahito patea a Shigaraki. En vez de mostrarnos cómo Mahito se acercaba, nos dan una vista en primera persona para antes de que Shigaraki sea pateado. Así Mahito logra tener ventaja acorralando a Shigaraki, mientras este intenta defenderse siendo herido en el proceso, hasta que logra alejar a Mahito y destruir a su clon mientras cierra la audición. Audition over. Did I get the part? Shigaraki vuela para atacar a Mahito, por lo cual entran al tren. Shigaraki intenta matar a Mahito pero lo esquiva e intenta utilizar sus manos para tocar a Shigaraki, pero Shigaraki las destruye, pero es sorprendido por Mahito. Como curiosidad, en el storyboard de esta parte es más corta, recortando la parte que dije. El hecho de agregar esta parte da mucho más dinamismo a la pelea, el cual es un detalle que llegué a agradecer. Mahito, al querer más diversión, decide acceder a su última forma, mientras Shigaraki hace su armadura de carne para ganar más fuerza y masa que Mahito, iniciando una parte demasiado dinámica a comparación del storyboard. Aquí se nota un mejor ángulo y dinamismo, además de dejar en claro que Mahito tenía una ventaja en movilidad, pero también dándose cuenta que Shigaraki podría destruir su armadura todo, llegando a un punto donde Shigaraki logra agarrar a Mahito para así matarlo. Domain expansion.
Mahito activa su expansión de dominio y con eso logra adentrar en el alma de Shigaraki, mientras este intentaba resistir durante la burla de Mahito. I can read your soul. You're just a scared little boy whose daddy is mean and wants to make it everyone else's problem. Grow up. Esta escena en especial tiene uno de los mejores cambios, es pequeño pero en el storyboard Afo solo le dispara a Mahito dejándolo vulnerable, mientras con solo diálogo mejoró la escena. Hands off my masterpiece. Así Shigaraki destruyó el dominio de Mahito y de paso al tren, mientras le responde a la burla de Mahito. I felt your soul too. You only hate humanity because you were born that way. Totally random. I hate them for a reason. You grow up. Y así terminando la pelea. Ok, empecemos con lo obvio, la pelea sin duda alguna es la mejor del año hasta ahora. En primero el principal punto, muchos de la comunidad apostaban que esta pelea sería en Sprite, pero después se confirmó que el animador Moro quien animó Bowser contra Eggman haría esta pelea, y sinceramente logra un mejor trabajo que esperaban. El storyboard tenía ideas interesantes pero considero que aquí mejoraron más la pelea. Otro tema es que hay cosas que representan bastante bien el análisis y post-análisis en la pelea, temas como los vestigios o lo de Afo, y aprovechando su participación recuerda mucho a Sukuna, lo cual es un buen detalle. Tanto la ambientación y escenarios me parecen correctos para esta pelea, cuando mayormente Mahito es más representado por estaciones de metro por el arco de Shibuya, además que al menos, por lo visto de ambos análisis, ambos personajes están bien caracterizados, tanto por cosas como la actitud de ambos, la manera de cómo se expresa o cómo pelean, y los diálogos del final son los mejores de la pelea, mayormente la respuesta que le da Shigaraki a Mahito. Aunque sí tiene sus cosas que pudieron mejorar como la cantidad de poderes de ambos, en el análisis de Shigaraki nos dan a entender que tiene demasiados poderes y utilizo algunos de ellos en la pelea, pero la diferencia que le encuentro a la anterior ocasión que pasó con Spawn es esto, en el análisis nos dejan en claro que si un vestigio es eliminado Shigaraki perderá ese don, en la pelea vemos que pasa eso y además recibe algunos toques los cuales pudieron haber destruido a cada una, por lo menos esa es mi teoría. Aunque sí considero que Mahito pudo hacer algo cuando los Momus aparecieron y eso ha sido la transmutación de objetos por si utilizaba los cadáveres, pero ahí en fuera esto es lo único que no me gustó. Y bueno, también debo de hablar de datos sobre este episodio. El primero es el que mayormente sorprende por lo raro que es, ya que a la comunidad se le ocurrió poner de waifu a la chica del metro, lo cual fue extraño al principio, pero fue escalando a llegar a inventarle un lore, un don y muchos fanarts. Esto llegaría al punto que hasta la creadora del personaje, siendo la hermana de Moro, hable sobre este tema y canonizaran el nombre que le dieron. Ahora hablando de las voces, tenemos de regreso a Thomas Chalk, quien ya han hablado de él en este canal, siendo que hizo la voz de Shigaraki en esta ocasión, el cual hizo un buen trabajo. Se nota la diferencia de voz con su anterior papel, que fue el de Omniman contra Bardock, del cómo puede pasar de una voz grave y adulta a una un poco más joven y calmada. Más curioso todavía fue enterarme de que Liam Swan, quien es el guionista de la mayoría de peleas del show, participó siendo la voz de Afo, el cual es una sorpresa aunque no es la primera vez que pasa que dobla un personaje ya sea importante o no. Unos ejemplos sería la araña de Star y Popeye el marino. Y para terminar, la voz de Mahito es interpretada por Sean Chitlock, el cual es otro actor de voz bastante reconocido, así como el caso de Ryu, quien hizo Spawn. Su interpretación de Mahito me parece perfecta para la maldición. Y antes de que se me olvide, la música llamada Skin the Ape, lo curioso es que es el segundo tema de este año en otro idioma, siendo el japonés. Si bien no es el primer tema en todo el show con ese idioma, es curioso el hecho que esté en japonés. Diría que no había necesidad, pero la verdad el tema es súper bueno, lo cual sorprende que de las mejores cosas de estos episodios sean su música. Y eso vendría siendo el post-análisis. Dicen que mayormente fue complejo por la cantidad de habilidades que tienen ambos, pero en el cual tuvieron que dividirlo en 3 puntos: stats físicos, supervivencia y poder. Pero antes se toman la molestia de explicar el cómo Shigaraki podría ver a Mahito, detalle que lo veo muy necesario. He visto a bastantes personas quejarse de que Shigaraki podía ver a Mahito, pero aquí lo explican demasiado bien.
Antes de todo nos especifican que los dones y la energía maldita son muy diferentes como para hacer una regla similar a Gojo contra Makima, por lo cual Shigaraki no podría ver a las maldiciones normalmente, pero los humanos pueden verlos en situaciones espontáneas como casi morir o situaciones extremas. Además de su rastreador, Shigaraki podría encontrarlo, y más que las habilidades extrasensoriales de Shigaraki no depende de luz visible, por lo cual las maldiciones, que tienen un espectro de luz distintos, podrían ser observadas. Ahora en stats físicos realmente no había mucho que debatir. Shigaraki de por lejos se veía más poderoso que Mahito y mucho más rápido. En el análisis de Shigaraki comenté que este apartado ponía en el cálculo en vez de enseñarnos en el análisis, pero como comenté no lo vería necesario, mayormente como se mostró el análisis de Mahito, mostrándose que era mucho más lento que Shigaraki. Pero la cosa cambia en la supervivencia de ambos. Si bien Shigaraki es más resistente que Mahito, además de su generación de carne podría darle ventaja para curarse, cosa que en la caja negra nos aclara que Shigaraki podría curarse por el hecho de cómo no puede determinar un alma, no puede determinar la super regeneración, pero aún así Mahito, al ser una maldición, los ataques físicos no surgirían efectos contra él, además de su regeneración por su transmutación pasiva, le ayuda demasiado en esos casos, por lo cual Mahito sí podría sobrevivir a muchos de los ataques físicos de Shigaraki. Aquí tenemos el caso de que alguien es excesivamente fuerte y el otro indestructible, aunque la pregunta principal es, ¿Shigaraki podría matar a Mahito considerando todas las cosas que hemos visto? ¿O Mahito llegaría al punto de lograr matar a Shigaraki? Todo esto por lo cual se reduce a poderes. Shigaraki tenía una gran variedad, pero no las útiles contra Mahito, al menos las que conocían, pero tampoco la transmutación pasiva fuese un auto-win para Mahito, mayormente por los vestigios, sirviendo como escudos contra la transmutación pasiva, y tampoco es que Mahito pudiera elegir una alma como el caso con Itadori y Sukuna. También en la caja negra nos dicen que Shigaraki puede aguantar ataques al alma, por lo cual al tener un cuerpo adaptado sería resistente a la mutación pasiva, además de recordar que Shigaraki tenía cientos de vestigios en sí, además, confirmando lo que dije del por qué Shigaraki no utilizaba muchos dones, pero le daría el tiempo suficiente, más considerando su velocidad y su estamina por descarte. Como otro punto es que Mahito no tenía mucho que hacer contra el deterioro, y aquí está el problema que veo, y es guardarse algo tan importante, siendo los ataques espirituales y su enfrentamiento con Deku, que aquí le dan la importancia de servir como ejemplo al hecho de los ataques espirituales. Es una información la cual realmente no dicen, o no haya nada relacionado a este hecho, siendo de esos casos donde guardan cosas importantes al final. Fuera de eso, Mahito no era totalmente invulnerable al ser una maldición. Muchos de los hechiceros lograron tener peleas con él gracias a que Mahito tenía un modelo físico, por lo el deterioro podría afectar a Mahito, y se aún podría ir sacrificando partes a un Shigaraki era más rápido, por lo cual no tenía mucho que hacer. Y así dándole la victoria a Shigaraki. Ahora, ¿qué es lo que usualmente pensaría Seikor en estos momentos? Posiblemente que el resultado está correcto, aunque es más sorprendente ver que este enfrentamiento no fue tan obvio, ya que si bien medio mundo le iba a Shigaraki, de hecho Mahito sí tenía algunas ventajas. Aún así, como alguien que no sabe mucho de Boku no Hero, supondré que está correcto el resultado. Y bueno, con esto terminamos el video. El episodio fue interesante y sorprendentemente mucho mejor de lo que se esperaba. Por mi parte le daría un 9/10, es un buen episodio pero comete algunos errores. Pero a opinión personal fue un 10. Y así terminamos con esta opinión. Gracias por ver este video al final y se lo agradezco bastante. El siguiente episodio será Demon Slayer contra Master Chief, lo cual todos sabemos el resultado, así que no habrá mucho debate. Bueno, me iré despidiendo porque tengo cosas que hacer, así que hasta la próxima. Porque ella es así, difícil de pensar, que nuevo secreto me